Hola, hola y bienvenidos una semana más, amantes de las brass band, a vuestro canal. Como siempre os digo, muchas gracias por seguirnos, no os olvidéis de suscribiros, darle like a los vídeos, activar las notificaciones y seguimos esperando vuestras recomendaciones para más vídeos y para más grupos que la verdad es que nos encantan. Bueno, como podéis ver, hoy nos vamos a Trent, uno de los barrios más legendarios del mundo, Nueva Orleans, y hogar de las grandes figuras del jazz, como ya sabéis, Buddy Bolden, Louis Armstrong, Lester Hill, y el grupo del que os vamos a hablar hoy, que os voy a dar solo una pequeña pista para que no lo sepáis hasta que no veáis quién son. La canción que suena de fondo se llama Sexual Healing. Y ahora quiero dejaros que veáis este vídeo porque es precioso. Gira en torno a la música para que veáis lo que hay en este barrio, lo que hay en Nueva Orleans. Es una pasada y os dejo que lo veáis hasta que conozcamos al grupo. Bueno, pues aquí les tenemos una brass band que durante más de 20 años es una de las bandas de metales de estilo funk más popular y visibles tanto en los desfiles y en los funerales comunitarios. Ellos son la J8 Brass Band. En 1996 el músico de Sousaphone Benny Pitt fue fundamentalmente en la fusión de dos antiguos grupos de estudiantes de la escuela, como eran los High Strippers y los Looney Tunes Brass Bands, para formar lo que hoy se conoce como la J8. Los músicos, cierto es que crecieron juntos y mantienen fuertes vínculos familiares y una membresía regular. La verdad es que yo creo que es una generación que creció escuchando principalmente bandas de metales, como no podía ser de otra manera, siendo de donde son, de un estilo moderno y funciones comunitarias. Particularmente estos músicos a mí me inspiran a compartir su pasado, su pasión por la música y sus sueños. La verdad es que es un grupo muy bueno. Os voy a comentar un poco el lugar donde está grabado el vídeo porque es muy curioso y os lo recomiendo. El vídeo fue grabado en pandemia, como podéis ver, pero se llama el Museo del Jazz en Nueva Orleans. Un lugar donde se disfruta de la música en vivo y nos ofrecen cada martes a las 5 p.m. Seguidlos en Facebook, buscando Museo de Jazz en Nueva Orleans. Si puedo os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero los martes a las 5 nos dejan disfrutar de la música en vivo para que lo podamos ver desde casa y comparten en línea pues eso, sus conciertos virtuales semanales. De hecho, si los seguís en el Facebook, bueno, podréis ver todos los conciertos que hacen. Seguimos comentando un poco cosas sobre J8 Brass Band. Bueno, es muy común entre algunos grupos más modernos, como la mayoría de las bandas, el estilo funk. Los J8 es una mezcla de influencias de Dirty Dozen y el reggae. Tienen más elementos de reggae contemporáneo, rap y su variación local, el bounce, que la verdad es que bueno, es muy particular. La singularidad del sonido se debe principalmente a un flujo constante de canciones e ideas originales creativas que yo creo que están compuestas y van introducidas por varios miembros de la banda. Desde Dirty Dozen, el sousaphone ha tenido un papel más destacado en las bandas de metales como instrumento principal y solista, y con frecuencia pues establecen y mantienen ritmos breves, a menudo melódicos, que dominan e impulsan la mayoría de las canciones de la banda. Como habéis podido ver en la introducción del vídeo, es el sousaphone el que empieza tocando ahí. Bueno, la historia de los J8 ha sido una tragedia y un triunfo, ¿eh? Yo que les llevo siguiendo muchos años, la verdad es que bueno, me he informado y he visto historias de lo que cuentan
y he sacado la conclusión de que a lo largo de los años la fila de los Hot 8 se han visto diezmadas por la muerte de 4 miembros originales de la banda. Ya no sé hasta qué punto será verdad lo que leí, lo que no, cómo fue, cómo no, pero bueno, decían que debido a la violencia callejera y a la enfermedad. Cierto es que luego el huracán Katrina, lo que cuentan ellos, lo han contado en algunas entrevistas y bueno, he podido leer que el huracán Katrina fue un punto de inflexión que cambió sus vidas, porque después de ser evacuados y desplazados y dispersados por todo el país, la banda se reagrupó y comenzó a hacer giras por los Estados Unidos para alentar y apoyar a otras víctimas desplazadas del Katrina. La verdad es que es muy curiosa esta historia y dice mucho de ellos, porque bueno, ayudaron luego a promover la recuperación de Nueva Orleans, entre otras cosas, pero bueno, dieron como... Con la música, como siempre digo, dieron un aire de esperanza para superar los malos momentos que se puedan tener. Después de actuar también en el extranjero, abrieron una gira de 6 meses con la popular cantante del R&B Laura Hill, que apareció en 2 documentales de Spike Lee, y la verdad es que les proporcionó una cierta exposición nacional que yo creo que les ayudó a impulsar, bueno, un programa de giras constantes, la verdad. Hablamos un poco de los trabajos de la banda. Han grabado 2 de sus propios CDs y uno con los Blind Boys of Alabama. En 2012 la banda publicó un CD autobiográfico, creo que se llamaba Life and Times of the Hot 8, y un vídeo musical con la imagen de fondo de una ciudad dañada por el huracán Katrina en esos momentos, como decía antes, Ghost Town. Hablamos un poco más de su discografía. Hoy la verdad es que tienen tanta discografía y tantos sencillos y EPs que ya sabéis que suelo poner en el vídeo carátulas de los trabajos. Hoy no voy a poner todas porque son muchísimas, pondré alguna suelta, pero os recomiendo que vayáis a Spotify, YouTube y los escuchéis. La verdad es que mola mogollón. Bueno, sobre los álbumes, podemos decir que en 2007 sacaron Rock With The Hot 8. En 2008 sacaron Hot 8, que eran unos remix. En 2012 The Life and the Times. En 2013 Tom Goes Tom, muy bueno. En 2015 sacaron New Orleans Brass Band, Draw the Streets of the City, que también participan, y la verdad es que es un disco muy chulo. En 2015 sacaron Bicennial, por los 20 años de recorrido de la banda para la celebración, y en 2017 sacaron On The Spot. La verdad es que tienen muchísimas canciones y muy buenas. A mí una de las que más me gustan se llama Ghost Town y es una pasada. Y luego sobre sus sencillos y EPs, les tienen muchos y muy buenos. Os digo unos pocos, pero luego cada uno que escuchad el que queráis. Tienen Sexual Healing, que era la introducción que os he dicho del vídeo, de la presentación de lo que habéis visto al principio. En 2008 What's My Name, 2012 Ghost Town, 2013 Milwaukee Feet. La verdad es que ese también mola mucho, la verdad es que tienen temas muy buenos. Luego también en 2013 sacaron Homies, Bingo Bango, y en 2015 Papa Walls and Rolling Stone. La verdad es que todo es muy chulo. Luego en 2016 están Can Nobody Get Down, de 2016 Working Together también, 2017 Bottom of the Bucket, On The Spot, en 2018 Blue Wild Tear, y luego creo recordar que también sacaron otro en 2018, Give Me The Night. La verdad es que muy recomendables todos ellos, ya os he dicho antes,
iros a YouTube, iros a Spotify, escuchadlos porque es que son una pasada de grupo, de los más top. Bueno, y con esto ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos la semana que viene en otro vídeo y a disfrutar de la vida.